Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run? Muy bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. Ya lo tengo ahí acompañándome en la pantalla a Germán Concha, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Constitucional de la UC, miembro del Colegio de Abogados. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tengo a Germán Concha hoy en el programa? Y lo tengo porque en la encuesta que hicimos en Patreon principalmente, pero también me han llegado requerimientos al mail del programa preguntando acerca de los contenidos de la propuesta constitucional. Algunos auditores de aquí me dicen, estoy confundida, de verdad no sé si votar apruebo o rechazo. Yo no digo a la gente cómo votar, no me corresponde. Yo creo que era importante, sí, hacer una bajada de los contenidos que se están proponiendo y también ir contrastando y contrarrestando algunos puntos que ha hecho el oficialismo, la izquierda y también un grupo de derecha que no se siente conforme con la propuesta y que quiere votar en contra. Vamos a ir viendo los mitos también de todos esos argumentos, o algunos quizás son verdad, no lo sé, Germán me lo va a decir. Pero antes, Germán, me lo permites, por favor, tengo que hacerles algunas menciones y recordarles a nuestros auditores varias cositas. Uno, que me sigan apoyando a través de Patreon. Todo sirve, no importa si usted aporta con $1 o un poco más. Lo importante es que también motive a otros para que sigan siendo nuestros patrocinadores a través de Patreon. Auspicios, me escriben a nicolperiodistachile@gmail.com. Algunas marcas ahí y algunas empresas, sobre todo de mediano tamaño, me han estado preguntando acerca de cómo ingresar al programa. No tengo mucho más espacio, pero sí podríamos hacer ahí el intento para que me sigan escribiendo, y también mis auditores, que me encanta, me critican, me retan, me felicitan también, me proponen, me analizan. Intento entablar una conversación muchas veces, pero bueno, no puedo porque si ustedes supieran la cantidad, lo voy a leer acá. Tengo 6.000 mails pendientes, no tengo equipo para poder responder y me gusta hacerlo personalmente, así que acá me disculpan, voy de a poco y de alguna manera random, así respondiendo, no voy en ningún orden en específico. Antes de irnos con Germán, dos auspiciadores que les soluciona la vida. Usted va a ir al aeropuerto porque tiene que viajar. MC Parking es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil cerca del aeropuerto, pero no prácticamente ahí en el aeropuerto, porque es bastante más caro y también es bastante más engorroso la llegada. ¿En qué consiste el servicio? Usted simplemente reserva online y llega directo a MC Parking desde las autopistas como Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, y un bus de MC Parking lo deja en la puerta del edificio del aeropuerto. Al regreso de su viaje, el bus lo está esperando y lo lleva a su automóvil. Este bus sale cada 15 a 20 minutos, pero lo importante, su auto va a estar exactamente igual a como lo dejó, y mientras antes reserve su espacio, más económico le va a salir. Vale la pena. www.mcparking.cl. Además que ahora empieza el verano y muchísimo más movimiento esto de ir al aeropuerto. También les quiero recordar que si se trata de malos olores, hay un producto fantástico que ya lo tengo acá, Oxinova. Creo que el reflejo está un poco mejor hoy día. Esto le llega a su casa, esto le llega a su restaurante, esto le llega a donde usted lo pida. ¿Qué es lo que hace este producto inteligente, fantástico y prácticamente mágico? Trae unos sobrecitos que voy a mostrar. Estos sobrecitos tienen un polvo y ese polvo se diluye en agua según las instrucciones que trae Oxinova. Es un producto desarrollado en Estados Unidos en un laboratorio. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? No le esconde el mal olor, no lo elimina por un ratito, sino que Oxinova ataca esas bacterias que produce la descomposición, que van produciendo
este mal olor. Por lo tanto, ataca el problema de mal olor de raíz. Es un producto muy seguro, muy fácil de utilizar, no necesita además cubrirse de guantes, de un traje, simplemente diluya el polvo de Oxinova y lo vierte sobre el lugar donde está saliendo el mal olor. Ideal para esas segundas viviendas en sectores rurales, restaurantes, edificios también, cocinas, baños, donde usted lo necesite, www.oxinova.cl. Germán, gracias por la paciencia, por escuchar estas menciones que son muy importantes. Y nos vamos para poder examinar en la propuesta constitucional en cuanto a sus contenidos, hacia dónde nos lleva, hacia dónde dirige a Chile esta propuesta. Dame una mirada general y voy a ir después desglosando parte por parte varias de las preguntas de los auditores. ¿Qué opinión te merece el texto que se está proponiendo para plebiscitar el 17 de diciembre? A ver, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Eh, yo diría que es muy difícil juzgar el texto sin juzgar el contexto, digamos, en que este texto se genera, porque las constituciones no son instrumentos teóricos dirigidos a un lugar indeterminado, sino que son hijas de su tiempo, se suele decir, se redactan en un momento determinado, pero también se redactan pensando en un país determinado. Tú puedes aprender, y de hecho se hace, de la experiencia de otros países, de tu propia historia, pero estás redactando o estás tratando de redactar, siempre se dice, para un país específico en un momento determinado. Y hay que tener presente que Chile viene saliendo o está tratando de salir de un problema institucional grave que se inició hace 4 años atrás con una crisis de violencia muy alta. O sea, eh, tú podrías decir, venimos jugando casi a la ruleta rusa institucional durante mucho rato. Tuvimos una propuesta que era prácticamente una constitución chavista, si tú lees el texto de la que fue rechazada, digamos, el año pasado. O sea, estuvimos al borde de muchas cosas muy graves para el sistema institucional. Entonces, yo creo que la constitución propuesta ahora tiene que ser mirada en ese contexto, en el contexto de que es un esfuerzo por tratar de salir lo mejor posible de un proceso particularmente crítico, situación 1. Y situación 2, yo creo que más allá de la opinión que uno tenga de la Constitución de 1980, tú la puedes encontrar mejor, peor, más o menos, en fin, puedes considerar que las reformas del 2005 la cambiaron más o menos, etcétera. Esa es otra discusión. Pero la verdad es que técnicamente esa Constitución, la palabra no es jurídicamente precisa, pero es lo que se ha dicho, esa Constitución se entregó en noviembre del 2019, después tienes un plebiscito que 78% dijo, ¿sabe qué? Quiero otra. Tienes una campaña hacia el 2022 que dijo, no aprobemos esta. O sea, tú tenías a los de la prueba en el plebiscito pasado, digamos, diciendo, aprobemos la propuesta para terminar con la del 80. Y el rechazo diciendo, no aprobemos la propuesta porque es muy mala, pero hagamos otra. Entonces había como un acuerdo genérico en que lo único que no seguía era la que estaba. Entonces, en ese escenario en el que tú tienes que decir, bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy? Y lo que tenemos hoy, me parece, como vista general, como tú preguntabas por una cuestión general, es una constitución razonable en términos de recoger la historia de Chile, la tradición institucional occidental, dónde está esa discusión hoy día, pero de manera razonable, moderada. Probablemente hay cosas que a uno le gustaría que se hubieran dicho de una manera distinta, hay cosas que puede que le gustaría que no se dijeran, pero como no, o que se hubieran derechamente armado de una manera distinta, pero como la Constitución debe ser juzgada como un conjunto, en sus partes, pero también como un conjunto, yo diría que en términos generales es una constitución que aparece como, es una propuesta de constitución, que aparece como razonable, respetuosa de la tradición institucional chilena y occidental, y sensata para la época y para el proceso, digamos. Sí, mira, a propósito de la época y del contexto, quizás viene al caso compararlo con Japón, y usted dirá, bueno, ¿qué tiene que ver Japón? Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, en su constitución, producto del trauma y producto de los acuerdos internacionales,
tenía lo que se llamaba la Constitución pacifista, ¿no es cierto? Con una fuerza armada prácticamente disminuida a una mínima expresión y se comprometieron a no ser lo que fueron, digamos, ¿no? Pero ya ha pasado más de varias décadas, a partir del 2021, donde el mundo ya fue cambiando y lo vemos hoy, donde los conflictos han ido aumentando, Japón hizo una reforma constitucional con respecto a lo que se llamó el fin de la constitución pacifista en Japón, y hoy Japón pasa a ser uno de los 10 países que más gasta en sus fuerzas armadas, producto del contexto en el cual está viviendo. Yo creo que el ejemplo te lo estoy dando para poder apoyar quizá el tema de que las constituciones no se aprueban en el aire como un texto que se puede poner en cualquier lugar, en cualquier país y en cualquier momento, sino que son hijas o son producto del contexto en el cual se está viviendo. Más o menos eso estoy tratando de prolongar un poquito tu respuesta, Germán. Y en eso una cosa más, yo creo que hay una crítica que se ha hecho a esta propuesta que a mí me parece que es injusta, que es como un intento de decir, mira, esta es como la contracara de la anterior. O sea, en la anterior tuviste una propuesta pasada, digámoslo para decirlo en términos simples, hacia la izquierda extrema de una manera exageradísima y por lo tanto era una locura de un lado. Bueno, ahora el péndulo giró y tienes una locura del otro. Yo creo que esa es una comparación artificial. Pues si tú miras el texto, este no es un texto que tú dijeras, oye, esto representa 4 personas. No, este es un texto, como te decía, bastante más sensato y razonable que la muy mala propuesta que se hizo el año pasado. Germán, voy a ir paso por paso de algunas preguntas que me hicieron los auditores, de algunas respuestas también, de algunos políticos que van en contra, otros que van a favor y que dan algunos argumentos, y yo quiero que tú me los vayas explicando. Vamos con el famoso Estado social y democrático de derecho. Y voy a partir directo preguntándote, ¿es una trampa, como dice, por ejemplo, el senador Edwards? No lo ha dicho literalmente así, pero varios lo dicen. Es decir, ¿es una trampa que impuso el comité de expertos? ¿Es una trampa de la izquierda en la línea de que basta con que esté escrito Estado social y democrático de derecho para que sea el Estado el que prevalece sobre las personas e incluso sobre el proveer aquellos derechos? ¿Sí o no? No, no en el sentido de que, a ver, te lo dice alguien a quien no le gusta la expresión Estado Social de Derecho. O Ya me lo sea, explico. yo preferiría que no se dijera, que no le pusieras apellido al Estado de Derecho. A mí me gusta la definición de, este es un Estado de Derecho y por lo tanto estamos regidos por las leyes. Con eso estamos, con lo cual uno conecta con la tesis de Aristóteles, nos regimos por reglas, no por hombres, digamos, no por quereres subjetivos. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de este del Estado Social de Derecho? Eh, Tienes una institución que surge como discusión, probablemente en el siglo XX, tú la podrías remontar a finales del XIX, que tiene que ver con las crisis sociales, económicas, que es la discusión de si el Estado solo debe proveer o garantizar un cierto marco de reglas, lo que fue llamado en algún momento el Estado gendarme, por esta idea de un Estado que se preocupa de que se cumplan las reglas, como ahora que están de moda los deportes beneficiosamente gracias a los panamericanos, como lo que hace un árbitro, en el fondo, que se preocupa de que se juegue conforme a las reglas, independientemente de cuál sea el deporte, eh, o si el Estado debe intervenir en la vida de las personas dándole ciertas cosas. Entonces, cuando tú hablas de un Estado social, entiendes un Estado que interviene más. Ahora, la pregunta es, ok, si vamos a tener un Estado que intervenga más, cosa que Chile tuvo en la Constitución del 25, si vamos a tener un Estado que interviene más, esa intervención va a ser a través de solo instituciones estatales o va a ser a través de instituciones privadas. Y la Constitución, la propuesta, busca hacer un equilibrio, porque busca decir, voy a tener un Estado social y democrático de derecho, pero voy a tener participación privada en la provisión de esos bienes. Entonces, tú podrías decir que es una lectura, aunque no usa la palabra, que intenta equilibrar las ideas del Estado social y democrático de derecho con las ideas de la subsidiariedad.
Esto tú me podrías decir, sí, pero eso va a ser un tema de interpretación. Bueno, ese es un problema de todas las normas jurídicas. Al final terminamos en un problema de interpretación. Pero si tú me dices, tal como está fraseada la propuesta, es una gigantesca estatización de todo, no, porque de hecho ciertas normas que se habían aprobado por los expertos que te generaban algunas dudas de cómo se calibraba, se trataron de ajustar razonablemente. Entonces a ti te queda la sensación de que lo que buscó el proyecto, tal como se está presentando, es un equilibrio entre esta atribución de que el Estado intervenga o participe para cumplir ciertos objetivos con la participación privada y con una cuestión muy importante, que yo creo que es un avance relevante que esté dicho, que es con la responsabilidad fiscal. Es Que está decir, que escrito tú no gastes lo que no expresamente. tienes. ¿Ya? Ya, ok. Porque ese es el gran riesgo, que tú te pongas a gastar lo que no tienes. Yo creo que el haber consagrado explícitamente la idea de que aquí hay un principio de responsabilidad fiscal y por lo tanto, en castellano, en términos prácticos, no puedo gastar lo que no tengo, es muy importante para la estructura completa del sistema. Germán, pero no solo el gasto, sino que también tiene que ver con la prevalencia del Estado. No es solamente ese el riesgo, me refiero a que nuestro Estado gaste más y se siga endeudando, sino que es el hecho de que a lo mejor constitucionalmente el Estado tenga mayor prevalencia sobre las personas y tenga más poder en el fondo. De eso se trata. Esa es la trampa que algunos plantean. Pero tú me estás explicando que en relación a las bajadas que se le hizo, eso estaría limitado. ¿Lo entiendo bien? Sí, porque tú, a ver, ese riesgo de trampa, por usar esa expresión, pero ese riesgo que es como de decir, mira, en realidad esta institución responde a otra lógica, que tiene que ver con un problema, y es que tú oyes hablar al régimen chavista y el régimen chavista te dice que tiene un Estado social de derecho. Entonces tú Exacto. dices, yo no quiero la constitución del régimen chavista. Claro, pero tú oyes a los expertos técnicos internacionales hablar de los países nórdicos y te dicen, los nórdicos tienen un Estado social de derecho, aunque las constituciones no lo digan, pero es la lógica. Entonces tú dices, ya, pero yo viviría con una constitución nórdica. No tengo problema con la constitución nórdica por la manera en que está diseñada. No, yo no Entonces, viviría con una constitución nórdica porque son muy regulatorias, así que yo no, yo no, yo no. claro, pero comparadas con la chavista, Sí, si tengo que está, escoger, claro, obvio, si te obviamente. dicen, mira, Venezuela o Noruega, creo que uno no alcanza a terminar de oír la frase para decir Noruega, digamos. Entonces, Sí, en esa lógica, digamos, entonces tú tienes un tema que tiene que ver con grados, con maneras en que tú estableces las cosas. ¿Dónde se prueba? Si tu preocupación es decir, oye, pero ya, pero ¿dónde vemos si aquí hay trampa o no hay trampa? Aunque yo prefiero no usar la expresión trampa, pero si hay un cierto declive hacia los estatistas, ¿dónde lo miras? En los derechos sociales. Entonces tú puedes mirar y decir, a ver, hay garantía de provisión privada de educación, hay garantía de provisión privada de salud, hay garantía de provisión privada en materia de pensiones, hay garantía, ¿eso está garantizado constitucionalmente? Sí, ya, entonces la deriva estatista está, no te digo que impedida, porque eso es un tema que siempre lo va a poder seguir discutiendo legalmente, pero por lo menos constitucionalmente hay ciertas barreras para que eso se produzca. Yo creo que en eso el proyecto tiene cuestiones interesantes en la manera en que aborda pensiones, vivienda, salud, eh, eh, educación, que son libertad de enseñanza, prioridad de los padres en la selección de la educación de los hijos. Esas son materias muy importantes para sujetar el riesgo ya. estatista, por decirlo así. Y la palabra social, Germán, porque algunos me dicen, no, es que es la palabra social y lo asimilan con socialista. ¿Por qué tiene que tener la palabra social? Ahí está la trampa, también me preguntan, como ahí están metiendo y nadie se está dando cuenta. ¿Qué es lo que implica la palabra social? Bueno, Jurídica. es que esa es como la idea, volvemos a la idea inicial, digamos, aquí, a ver, tú podrías decir que hay una discusión entre dos visiones gruesas de lo que es una constitución y de lo que es la sociedad al final de cuentas. Parto por atrás. Si tú ves la sociedad como un cierto órgano, existencia no te diría que propia, pero más fuerte
y tienes una duda respecto del individuo, vas a tratar de ponerle bordes al individuo. Si tú crees que la sociedad está hecha por individuos, que nos relacionamos libremente, y tu interés es que la mayoría de las relaciones sean libres y voluntarias y que la intervención forzada sea la menor posible, claro, vas a estar más cerca de lo que podría ser considerado el individualismo clásico. Ahora, como decía Hayek, el problema de la palabra individualismo es que se convirtió casi en la entronización de todos los males, digamos, porque tú quieres decirle algo malo a alguien y te dicen, eres individualista. Y tú dices, ya, ¿y qué tendría que ser entonces? Porque se supone que una condición basal del individuo es asumir las propias responsabilidades, tratar de valerse por sí mismo, todas cosas virtuosas, digamos. Entonces, ¿por qué sería malo? Bueno, lo que ha pasado es que se ha tergiversado esa visión y se ha construido una suerte de mono de paja en que tú dices, si eres individualista no te preocupan los demás. Solo al que le preocupa la sociedad le preocupan los demás. Entonces, de nuevo, depende de cómo entiendes esta noción. ¿Por qué? Vuelvo ahora a las constituciones. Las constituciones nacen, si tú te devuelves a su origen más tradicional, que es la Carta Magna, estamos hablando del siglo XIII, como una manera de controlar poder. Ese es tu objetivo. Así nace la de Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, que de hecho no contiene declaraciones de derechos. Los derechos entran después, entran como enmiendas, que son modificaciones posteriores a la Constitución de 1787. Porque los organizadores de Estados Unidos entienden que la Constitución es un pacto de control de poder. Eso es lo que les interesa. Porque la gran garantía de libertad de las personas es que el poder público esté controlado. Siguiendo la lógica clásica de cuáles son mis derechos fundamentales, vida, libertad y propiedad. Ok, ¿cómo garantizo vida, libertad y propiedad? Sujetando al poder para que el poder público haga lo que tenga que hacer, se meta preso a las personas que cometen delitos, por ejemplo, los detenga, los juzgue y los castigue, ok, haga lo que tiene que hacer, me defienda de las agresiones externas, pero no se meta donde no debe. El siglo XX ven a ser la idea de que en las constituciones tienes no solo que subir esos derechos, libertad de expresión, libertad de pensamiento, etcétera, sino que tienes que poner derechos sociales en el sentido que son garantías de participación en ciertos beneficios sociales. Y ahí entra la discusión de educación, de salud, y entonces tienes una discusión de base de si eso es derecho o aspiración social, si se puede garantizar o no, y cuánto puede intervenir el Estado al hacer eso. Occidente lleva 100 años discutiendo lo mismo y tratando de equilibrar. Entonces, dicho todo eso, ¿era esperable que en Chile tú pudieras hoy día redactar una constitución, usemos la etiqueta, ultraliberal y que no dijera nada de eso? Virtualmente imposible. No están los Virtualmente tiempos. imposible. No tienes votos. No hay... Porque de nuevo hay que ser realista. Una constitución así tiene que ser aprobada. Tiene Sí. que ser aprobable, digamos. Y toda la campaña del año pasado al plebiscito del 2022 fue diciendo, no, si va a haber Estado social, pero bien hecho. No, si va a haber... Entonces hoy día, si tú dices, no, mira, vamos a hacer una constitución, que te digo, a mí me encantaría que no redactar distinto. Y yo la aprobaría, pero la aprobaría, creo que la aprobaríamos tan pocas personas que sería como un ejercicio intelectual interesante. Ok, pero ese párrafo versus la actual constitución. Estoy haciéndome cargo de lo que dicen algunas personas, incluso leyendo la última encuesta de personas que se sienten de derecha, pero que quieren votar en contra. La actual constitución no lo contiene. Es decir, en esa línea, esas personas respondieron, no contiene el párrafo de Estado social y democrático de derecho, por lo tanto, nos asegura de alguna manera mejor la constitución del 80, o la de Lagos, como la quieran llamar, o la de los generales, como la quieran llamar, nos asegura que el Estado no tiene esa preeminencia por sobre las personas. Pero yo no sé si la constitución del 80, la de los generales o la de Ricardo Lagos hoy asegura algo a alguien. Bueno, ahí hay dos partes. La primera es que la constitución actual está con regla de reforma de 4/7, que es de las más bajas que existen. La constitución, la gente probablemente está pensando en lo que fue la constitución original, que tenía la que conocimos desde el 89 para acá,
con 2/3 en la zona más dura y con 3/5 en el resto. No, hoy día estás muchísimo más abajo, por lo tanto, es una constitución mucho más fácil de cambiar, primero. Y segundo, si bien no tiene una declaración respecto de derechos sociales, tiene consagrados derechos sociales, pero los tiene consagrados de una manera en que el problema, como la constitución no, cuando se redactó la constitución actual en los 70s, los derechos sociales eran un tema todavía discutido, la constitución optó por redactarlo más acotadamente. Entonces, ¿qué pasó? Que con el tiempo la doctrina fue desarrollando esos derechos, hubo pronunciamientos judiciales que fueron ampliando esos marcos, pero la constitución no rediseñó el fraseo, por decirlo de alguna manera, ni la estructura institucional. Entonces, ¿cuál es el problema que tienes hoy día? Que tú dices, no, yo tengo consagrado un Estado subsidiario hoy, de acuerdo, pero si yo le pregunto a la gente que entiende por Estado subsidiario, me da como 14 respuestas distintas. Entonces, no sé si tienes una en el fondo que te diga, no, mira, es esto. De hecho, tienes una discusión fuerte hoy, institucionalmente, respecto de cómo se entiende subsidiariedad y qué tanto habilita la subsidiariedad al Estado a intervenir. Entonces, y además tiene derechos sociales, digamos, que están siendo discutidos en su extensión. Entonces, yo creo que era que, de nuevo, quizá no es la manera en que yo, si yo fuera el dueño de todo, hubiera redactado, pero creo que el esfuerzo es razonablemente sensato de equilibrar esta intención de tener un Estado social y por lo tanto con más atribuciones de intervención, con mecanismos razonables de control y con garantía de participación privada en esa provisión. Que me parece que como lugar para ponerse de acuerdo, de nuevo en la lógica de que la Constitución tiene que aunar la mayor cantidad de voluntades posibles dentro de lo razonable, me parece que dentro de lo razonable, con una mirada que no traiciona, y estoy usando con cuidado la palabra porque no quiero imputar a nadie, pero que no traiciona las bases fundamentales de un cierto pensamiento partidario de la libertad, se abre a decir ya, aquí hay una demanda por una mayor intervención, ok, ¿cómo la combinamos con la garantía de control, de que no se me descuadre el tema fiscal, es decir, los recursos, y que además garantice la libertad de elegir y la participación efectiva de los privados? Si yo logro cuadrar esto, tengo un sistema que, acuérdate que venimos del país que aprobó la reforma con el presidente Allende de las 3 áreas de la economía. Si Chile ha tenido en algún momento voluntad de tener un área entregada exclusivamente al Estado. Entonces tú miras la reacción actual y dices, vamos a aprobar el sistema democrático, con participación, con una urna enorme en cantidad de votos, una regla que, insisto, comparada con la propuesta del año anterior, comparada con otras cosas que se han visto en Chile, me parece bastante sensata. Claro, pero lo que estamos comparando es, en teoría, la propuesta versus la constitución que está rigiendo, ¿no? Es esa Claro, la... tu problema, te insisto, es que la constitución que está rigiendo, primero hay gente que ya empezó a discutir si está rigiendo, si Claro, tienes un corpus constitucional que de verdad rija. Y segundo, es un texto que está sujeto a presión interpretativa en distintas partes. Entonces, no sé, honestamente, si tú puedes aferrarte a él como diciendo, estas garantías están tan solidificadas, porque si tú piensas con este texto que está rigiendo, se hicieron los retiros, que son una política pública desastrosa, se usaron resquicios constitucionales para hacer los retiros. claro. Pues el presidente Allende había usado resquicios legales, durante el periodo de los retiros se usaron resquicios constitucionales para poder hacer los retiros. Y nadie dijo nada. Entonces tú dices, no sé si el aparato actual es suficientemente fuerte. Claro, no, porque al final de cuentas, Germán, para que las instituciones funcionen, tiene que haber una especie de consenso y respeto. Y la Constitución del 80, o como la quieran llamar, ya no es respetada simplemente, porque algunos no quisieron antojadizamente, porque algunos la desahuciaron, porque ya está muy, digámoslo así, manoseada. Entonces, claro, la pregunta es si hoy es realmente la opción comparar la propuesta con algo que nadie respeta o no quieren respetar y la quieren seguir cambiando. Más o menos es como un cuerpo que fueron desmenuzando y que va quedando como un esqueleto, una O cosa no así. hacer,
Fíjate que además hay una cosa, si tú podrías decir, mira, siempre es justo, siempre es correcto comparar lo que me ofrecen con lo que tengo, porque alguien me diría, esa es la comparación real. De hecho, Claro, los sistemas institucionales que evolucionan y que no revolucionan, evolucionan precisamente por eso, porque van ajustando, pero siempre pensando, a ver, no será mejor lo que tengo, por lo tanto lo mantengo. Lo que pasa es que, vuelvo sobre el punto, si nosotros hemos venido demoliendo el sistema institucional en los últimos 4 años, y lo claro. hemos venido demoliendo así como por deporte, entonces que tú tengas un proceso en ese contexto, que es como ya, reordenemos esto, sin refundar, sin traicionar la historia, la tradición, ni la chilena ni la occidental, yo creo que es muy meritorio el esfuerzo de decir, ya, armemos esto de la mejor manera que se puede y coordinemos esto con ciertas preocupaciones que efectivo que están, que como te digo, hoy día están a nivel interpretativo, eh, en algunos casos con normas que tú dices, no sé si se van a seguir interpretando como a mí me gustaría que se interpretaran, entonces creo que es preferible ordenar, dado el proceso del que estamos tratando de salir, Eh, digamos. Germán, voy a seguir en este tema que es, al parecer, parte de lo que más le hace ruido, por ejemplo, al senador Edwards y otros que lo siguen. Habla de que el argumento para estar en contra de esta redacción del Estado Social y Democrático de Derecho es porque también va acompañado de que el Estado va a asegurar de forma progresiva esos derechos. Y al parecer hace ruido el tema de progresivo. Y ahí hay una serie de explicaciones que yo no sé si son mitos o realidad. Uno, con respecto a la intervención del Estado en las personas y dos, con respecto al financiamiento. La palabra progresivo puede ser tan interpretativa, también puede ser una trampa. ¿Cómo lo interpretas Yo tú? te diría que la palabra, lo que pasa es que la idea de progresivo asociado a los derechos sociales eh, se dio como una forma de reconocer una característica propia de los derechos sociales. Dame 2 minutos para hacer una comparación y que se entienda. En los derechos clásicos, lo que llamamos los derechos de primera generación, las libertades clásicas, por ejemplo, eh, la libertad de expresión, tú no le pides al Estado que te dé nada, le pides que no te quite lo que tienes. Tú eres capaz de hablar por ti misma, sí. Tú eres capaz de pararte en una silla y hablarle a la gente, o de armar un canal como este, o de decir lo que quieras. Tú no pides que el Estado te financie ni tu programa, ni un megáfono. No, lo que pides es que no te persiga por decir las cosas que dices, que no te castigue, que no te ponga un bozal, por hacer una fórmula Exacto. física, digamos. Esa es la lógica de los derechos de primera generación. Son derechos, son las garantías clásicas y se definen como derechos de no intervención. Yo creo que lo que el Estado le digo es, no se meta en esto. Déjeme a mí, como individuo responsable de lo que hago, hacer lo que quiero hacer y asumir la responsabilidad por lo que hago. Pero mientras no moleste a tercero, usted no intervenga. Ya. En cambio, los derechos de segunda generación, los derechos sociales, se basan en la idea de que el Estado tiene que darle algo a las personas, algo que no tienen, pero que sería bueno que tuvieran. Por ejemplo, no tienen suficiente educación, entonces que alguien las eduque. No tienen una vivienda con ciertas características, que tengan acceso a esa vivienda con ciertas características. Por lo tanto, se te generan dos discusiones. Una conceptual. ¿Esto es un derecho en realidad? ¿O más bien son necesidades, intereses sociales, cosas muy lícitas, cosas que me gustaría que fueran objetivos de política pública, etcétera, pero que no son estrictos en sus derechos, sino que es algo que yo quisiera y que creo que es muy bueno? O sea, mientras más educada sea la gente, mejor, mientras mejores viviendas haya, mejor, todo eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que eso es un derecho en rigor o es algo que yo quisiera. Y segundo, como es algo que hay que hacer, no algo que ya existe, hay que financiarlo. Necesito recursos para hacerlo. Entonces, si yo digo, por ejemplo, voy a darle a todos educación, ya, ¿qué es eso? Prekinder, kinder, básica, media, universitaria, posuniversitaria. ¿Cuánto de posuniversitaria? Solo en Chile, en el extranjero.
Entonces, ¿qué es lo que se fue haciendo en la medida en que se fue instalando la tesis de que sí, que eran derechos? Decir, bueno, esto tiene que irse dando de manera gradual o progresiva. ¿Por qué? Porque depende de los recursos disponibles. Por eso que insisto, lo más importante en este diseño es el aludir a la responsabilidad fiscal. Y Porque lo que yo no puedo hacer es ofrecerte lo que no tengo. Entonces, habitualmente las constituciones apuntaban, y eso es lo que está en la actual, pero que, claro, insisto, le está está pidiendo a bien los perforado. políticos, Germán, que no ofrezcan lo que no tienen si todo el tiempo están ofreciendo lo que no tienen. ¿Ve que? Por eso que tienes que ponerle, Claro. un bloque en que le diga, no señor, Ahora, usted no me puede decir que 2 más 2 son 6. Como 2 más 2 son 4, entonces usted tiene que hacer que sume 4. Entonces, la redacción actual intentó, la vigente, hacer algo en ese sentido. Con el tiempo eso se empezó a perforar. Entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer, qué es lo que pretende la propuesta? Intentar hacer la consagración. Entonces tú puedes decir, ya, es que yo sigo teniendo dudas de si estos son derechos o en realidad son aspiraciones sociales, necesidades, etcétera. Ok, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Qué te pido yo? Pongámosle yo en términos de los que tenemos las dudas frente a los que están convencidos y quieren que esto sea muy fuerte. Ok, pongámosle un borde. Que el borde sea que no puedas quebrar al país. ok, y también está el borde de lo subsidiario que quedó expresamente escrito, es decir, todo eso que hemos estado conversando también se limita en el sentido de que le da la opción a que puedan ser los privados quienes provean aquellos derechos progresivos. Entiendo que quedó bastante consagrado el tema de la Se subsidiariedad. buscó, claro, se buscó una manera de nuevo de cuadrar ideas. Si tú me dices a mí, a ver, si tú me dices a mí que creo que la palabra individualismo no es un insulto, sino que es una cosa buena, que sean las personas o los individuos los que colaboren, yo te voy a decir, estoy feliz. Ok. Como eso, como eso hoy día no es tan entendido de esa manera, lo que se buscó es una manera, me parece a mí razonable de hacerlo, que es decir, voy a tratar de dar lo más posible lo que se puede en este ámbito, pero no solo a través del Estado, sino que a través de la sociedad. Entonces va a poder ser, llámalo sociedad civil, personas organizadas, privados, etcétera. Lo importante es que no sea solo el Estado. ¿Para qué? Para que estos derechos no sean una manera de estatizar la vida de la gente. Ahora, si eso prefiere decirle sociedad civil, dile sociedad civil, si en ese caso en la etiqueta da lo mismo. Si nos ponemos a poner de acuerdo en que lo que nos interesa es que ese derecho no sea usado como una herramienta de estatización de la vida diaria. ¿Qué libertades fundamentales y cómo quedaron consagradas, Germán, en esta propuesta? Es decir, las libertades fundamentales, las básicas de las personas, quedan mejor o peor resguardadas en esta propuesta versus la constitución vigente. A ver, yo te diría que desde una perspectiva, si tú lo que quieres garantizar es la libertad clásica, la libertad en su sentido clásico, tú vas sobre esta fórmula, la usa mucho Locke y se usa mucho en el nacimiento de lo que se llama liberalismo clásico, que es vida, libertad y propiedad. Entonces, ya, ¿dónde tengo que mirar? De nuevo, en los derechos individuales clásicos. Tengo que irme para allá a ver qué es lo que pasa con ellos. Porque, como se dice en inglés, esto de los colores verdaderos, de true colors, cuando aparece lo que la persona de verdad piensa, en los temas institucionales tú te das cuenta, el estatismo aparece cuando hablas de las libertades individuales clásicas. Cómo reacciona frente a la libertad de pensamiento, al derecho a educar, pero no al derecho del Estado, sino que a la libertad de enseñanza. ¿Quién puede poner colegios? ¿Quién puede poner universidades? Ahí, ¿quién puede ser dueño de medios de comunicación? A la propiedad en general. ¿Puedo ser dueño de las cosas o le tengo que pedir permiso al Estado? ¿Cómo tratan los tributos? Todas esas cosas son el corazón básico, entonces ahí tú estás diciendo ya, a ver, ese es como un test de estatismo. ¿Ya? Es una buena manera de hacer un test de estatismo, Claro. decir, ya, a ver, señor, ¿qué opina usted de esto? Porque si yo logro reconducir ahí, me puedo medir eso. Y yo creo que ese test, esta propuesta lo pasa razonablemente bien. Mantiene las normas clásicas en materia de vida, de libertad de conciencia. Creo que es muy importante lo que defiende en materia de educación y libertad de enseñanza.
Creo que ahí hay un tema fundamental en poder permitir que los privados sigan haciendo, se ha venido retrocediendo mucho en Chile en eso, o sea, lo que estamos viendo, el desastre de Atacama, no es solo un desastre por un problema de mala administración, No es un problema de es la gestión, es un problema de cómo se hizo la reforma con la mirada estatal, digamos, concentrar todo en el Estado. exactamente, es un problema de principios. Lo Exacto. que hay es una ola estatista fuertísima, que no es, ojo, no es ajena a Chile. Si la gente te dice, esto no es, no, si esto está en nuestra historia, por eso que es tan importante meterle control en el Estado, en la Constitución. Piensa tú que en Chile, hasta la década del 50, la única universidad que podía dar títulos profesionales en Chile era la Universidad de Chile, porque solo el Estado podía dar títulos profesionales. Y no te estoy hablando del siglo XIV o de la Edad Media o de la época, no, te estoy hablando de mediados del siglo XX. Y los colegios, todos tenemos madres, abuelas, padres, abuelos que dieron y que estudiaron en colegios privados que tenían que dar exámenes anuales Al ante los Estado. colegios públicos Sí. para que valieran, porque la enseñanza privada no valía. Entonces, cuando te dicen, no, si este país ha defendido, no, si este país se ha demorado muchísimo en reconocer la libertad privada en materia de educación. En eso la Constitución actual hizo un avance muy grande. Ese avance se vino demoliendo en el último tiempo con sucesivas reformas, la guinda, esta reforma final de la desmunicipalización, como le pusieron, para ponerle una etiqueta, que es la causa del desastre de Atacama que estamos viendo Germán, ahora, digamos. la propuesta, ¿de qué Pero manera consagra y refuerza las libertades fundamentales, lo que están proponiendo ahora? volviendo sobre el tema de, yo creo que ahí hay dos cuestiones básicas. Una que padres o familia, como quieras usar, pero son los titulares del derecho a educar, y por lo tanto no es el Estado. Aquí hay una prioridad previa, digamos, el Estado colabora con eso, pero la prioridad está en otra parte, y libertad de enseñanza. Si tú juntas libertad de enseñanza, insisto, con libertad de expresión, con libertad de conciencia eh, y con propiedad, si aquí la clave además es propiedad, es que tú garantices efectivamente propiedad, y eso significa garantizar efectivamente protección real frente a la expropiación. Sí. Entonces tú dices, bueno, pero es que eso en los demás países no está en la Constitución. Sí, pero es que los demás países no se mandaron una reforma agraria como la que nos mandamos nosotros, y los demás países no estatizaron por unanimidad la minería del cobre, Claro. sin pagar indemnización. Entonces nosotros tenemos que dar pruebas de, no solo a nosotros mismos, porque ya sabemos lo que hicimos. Entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Aquí hay que establecer algo, porque nosotros ya por este camino pasamos. O sea, ya esta vuelta no es para Chile, no es teórica, no es una amenaza de fantasma, esto se hizo. Germán, todas esas libertades fundamentales, hay algunos, voy a seguir con la línea de respuesta de algún grupo de senadores de derecha, dice que como quedaron resguardados, de todas maneras el Estado te los podría quitar. Según la redacción de la propuesta constitucional, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad de enseñanza, ¿podría ser quitado por el Estado? O sea, a ver, tendrías que reformar para eliminar los derechos en esa Habría que materia. reformar la Constitución, pero no te los Siempre, puede porque por ley simple quitar, según la propuesta. tú no puedes, a ver, si tú consagras libertad de conciencia, eh, la única manera de eliminarla es que tú tengas un sistema que te permite intervenir en las conciencias, digamos. Evidentemente, insisto, tú puedes discutir matices más, matices menos. Tú puedes decir, mira, me complica la extensión de la función social de la propiedad respecto a la propiedad. Sí, pero es una complicación que tengo con el texto actual también. O sea, sí, está bien, es una complicación, lo entiendo, pero es una complicación existente. Entonces, lo que hace el texto propuesto es mantenerse dentro del marco, garantizar los elementos fundamentales en materia de propiedad, de sistemas de expropiación, mantener ciertas garantías básicas en materia de minería para asegurar que hay propiedad, hacer lo mismo en los ámbitos básicos que tienes que resguardar. Ahora, tú siempre podrías decir, podría haber quedado mejor. Sí, claro. Sí, Ahora, Germán, para hacerlo pero más está, simple,
las libertades fundamentales, que son las que uno tiene previo al Estado, es decir, usted las tiene solo por el hecho de nacer. No depende de un gobierno, no depende de cómo se desarrolle o se estipule el Estado de un país, en el caso de Chile. Es decir, que todos nacen iguales, lo mismo que hemos estado conversando. En esta propuesta constitucional no quedaron supeditados a que el Estado te las entregue, quedaron resguardados por el simple hecho uno de nacer. ¿Por qué le pregunto esto, Germán? Porque algunos de los argumentos para votar en contra también habla de que quedaron mal redactados y que quedaron supeditados a que el Estado te los entregue o te los quite. No, porque en el fondo, no, porque en el fondo hay una confusión. Como te decía al principio, estas garantías consisten precisamente en que el Estado no se meta. Ok. Entonces, no se trata de que el Estado me dé, yo no pido, cuando yo defiendo la libertad de conciencia, yo no le pido al Estado que me enseñe a pensar, le pido al Estado que me deje pensar por mí mismo. Y por lo tanto eso engancha con la libertad de enseñanza para que mis padres o yo después, cuando sea adulto, pueda elegir con quién quiero aprender y qué quiero aprender. Entonces, no es deme, es no se meta. Exacto. Pongo un marco, obviamente, porque si yo pongo una escuela de terrorismo, tenemos que ir todos presos, también. Pero mientras no pongo una escuela de terrorismo, yo puedo pensar lo que quiera, digamos. Ese es parte de la garantía. Yo diría que en eso, de las cosas más importantes a mi juicio, es que la propuesta mantiene, yo temí que en algún momento se desaparecieran, pero mantiene garantías en materia tributaria. Eso es muy importante porque la gente suele pensar que los tributos tienen que verse simplemente desde la perspectiva de, el Estado necesita plata para financiarse, entonces, ¿cómo cobramos y a quién? No, espérate, los tributos hay que verlos desde la perspectiva del que los paga. Si toda la estructuración de que los tributos se aprueben por ley se basa en una idea de principio fundamental, que los tributos los tienen que aprobar los que los pagan y que los parlamentarios pasan a ser los representantes de los que pagan los tributos. El problema que hemos tenido es que a muchos parlamentarios parece olvidárseles eso y actuar como si fueran representantes del que gasta la plata, no del que la paga, no del que la pone, digamos, ¿no? Porque la tarea del Congreso es controlar el aparato tributario, porque tiene que estar pensando en el que lo va a pagar. Esa es su lógica, esa es la lógica institucional. Entonces, el hecho de que tú mantengas la idea de que tienen que haber ciertas restricciones a lo que se puede o no se puede hacer en materia tributaria es muy importante porque vuelve sobre esta idea de estos derechos individuales básicos, esto que yo te decía, uno puede en fácil reconducirlo a vida, libertad y propiedad. Otro argumento, Germán, esta propuesta constitucional crea derechos colectivos y personas privilegiadas. Estoy hablando de los argumentos de quienes quieren votar en contra. ¿Qué derechos colectivos serían y si tú, bajo tu interpretación de la propuesta, crea realmente personas privilegiadas? A mí me da la impresión que eso intenta referirse a que se reconoce la existencia de los pueblos originarios, sin otorgarles derechos especiales, entiendo, sí. Pero explícamelo tú. Lo que pasa es que a ver, hay un tema ahí que es que cuando tú reconoces la existencia de pueblos originarios, a mí yo creo que es discutible la idea de originario como término, porque sí, da la impresión de que hubiera alguien que hubiera estado antes que todo, por en la decirlo primera así. piedra, digámoslo así. Claro, en la primera piedra. Sí. Y la verdad es que si tú miras, y los estudios de la evolución han ayudado mucho en esto, pero si tú miras el planeta completo, todos somos migrantes. Todo el mundo se ha movido para todas partes. Entonces, este es un tema de quién llegó primero, si tú lo quieres decir. O sea, Exacto. estos que llegaron, no sé, 400 años, los otros llegaron hace 600, los otros hace 800, los otros hace 1000. Pero nadie venía con el lugar, por decirlo así. Todos se movieron, nos hemos movido de un lugar a otro. Pero efectivamente, si tú lo miras y dices, las culturas o los pueblos preoccidentales, o como se decía antes, precolombinos, tú miras sus referencias institucionales y en la mayoría de ellos, claro, había ciertas figuras que uno podría considerar jurídicas o que no son estrictamente la lógica jurídica de derechos individuales o derechos a personas.
también es cierto que si tú estudias Occidente encuentras ciertas cosas que tienen que ver más bien con eh, derechos a grupos, a lugares, toda la situación, pues tú, toda la lógica foral, que son derechos a comunidades, no son derechos personales, sino que tienen que ver con sistemas institucionales especiales. Ahora, la gran pregunta de todo esto, para no entrar en un enredo técnico infinito, pero el gran tema de todo esto es cómo consigues coordinar eso con un principio fundamental, que es un solo país. Entonces, yo creo que la parte más importante de todas esas normas es que dice que Chile es una nación única e indivisible. Claro, pero el hecho de Porque reconocer... decir eso, Ya, disculpa, Germán, continúa. lo que pasa es que al hacer eso, tú pones un paraguas, por decirlo así, que te dice, mira, tú puedes reconocer cuestiones culturales importantes, eh, puedes hacer ciertos reconocimientos en términos de tratar de eh, acoger puede sonar raro porque no es un término técnico jurídico, pero de permitir la incorporación o el reconocimiento, valga la palabra, de prácticas, en fin. Lo que no puedes hacer es desconocer que Chile es un solo país, es una sola nación. Y por lo tanto, esta idea que estuvo dando vuelta en la constitución anterior de dividir el país ad infinitum, no. Mira, para mí la mejor explicación que se puede hacer de esto es el sello de Estados Unidos, el sello que se usa como sello del gobierno de Estados Unidos, tiene una frase muy importante para un Estado federal, nosotros somos unitarios, no federal, pero dice e pluribus unum, que en latín significa que de varios hacer uno. Mientras tú tengas la idea de que, mira, yo no tengo ningún problema en que alguien diga, oye, yo llegué 600 años, o 1000 años, o 1200 años antes para acá. Perfecto. Sí, la historia y los antecedentes probablemente demuestran eso. Ok. Pero una sola cosa. Lo que hay es una unidad. No, y el punto... Porque volviendo a los panamericanos, toda la gente celebraba en torno a una sola bandera. No, mi Eso pregunta, es lo Germán, que tú estás buscando, yo digamos. entiendo que Chile quedó en la propuesta constitucional como único, indivisible, un país unitario. La pregunta es si por el hecho de ponerlo en la Constitución, de que se reconoce a los pueblos originarios, abre la puerta para que, utilizando ese reconocimiento, puedan pedir privilegios por sobre el resto de la población. Esa es mi pregunta con respecto a los pueblos originarios. Es decir, ¿se abre la puerta o es un simple reconocimiento simbólico? No, yo creo, a ver, yo creo que siempre estas cosas son discusiones de grados y por lo tanto al final vas a discutir las herramientas concretas que utiliza. Eh, por ejemplo, si tienes, voy a inventar, pero si tienes programas especiales para que ciertas cuestiones culturales que van desde el lenguaje, prácticas alimenticias, etcétera, se enseñen o se mantengan de alguna manera especial para cultivarlas, para mantenerlas, digamos, a lo largo del tiempo. Ok, todo eso, que como te digo, es una cuestión de grado y que la experiencia internacional dice que habitualmente tú discutes hasta dónde se plantea, hasta dónde no, quienes quieren mantenerlo y quienes no, de repente tiene gente que viniendo de esos grupos no quiere participar, entonces, en fin. Pero como es una cuestión de grado, insisto, para mi gusto, lo más importante es la consagración de dos bordes fundamentales, la igualdad ante la ley y la prohibición de la no discriminación arbitraria, como regla marco que está, y la idea de que todo este reconocimiento tiene como tope el que el país es uno solo. Y por lo tanto tú no puedes fragmentar. Porque entonces esa idea es lo que te permite decir, ok, vamos a discutir, probablemente en las medidas concretas va a haber discusión porque hay miradas distintas, pero tenemos marcos, no puedo hacer discriminación arbitraria. Y dos, esto es un solo país, es una sola nación. Claro, discriminación arbitraria creo que ahí el argumento fuerza, digamos. Ahora, acá lo voy a juntar con el tema de los pueblos originarios. Otro de los argumentos se dice que esta constitución, esta propuesta constitucional, se hace cargo de la agenda globalista y por ahí meten el tema de la agenda 2030, en el sentido que se incorporaría a todos los acuerdos de Chile,
y todos los lineamientos que puedan emanar de esta Agenda 2030. Acá yo no sé cómo tú me puedes responder si efectivamente esta propuesta constitucional incorpora toda esa mirada globalista que se está criticando. Lo que pasa es que, de nuevo, habría que partir por discutir qué entendemos por mirada globalista. Porque, no sé, pues, cuando el mundo abrió la economía internacional y el comercio, eso se hizo gracias a una organización internacional que se llama la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Sí. Y la Organización Mundial de Comercio es una pelea muy importante por bajar barreras al intercambio comercial, económico, y el mundo que vivimos, que incluye desde el Zoom hasta poder viajar, etcétera, 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 conectarse, bueno, tiene que ver con eso. Lo llamamos como fenómeno globalización. El mundo se hizo más fácil, los estados nos dejaron de preguntar por qué queríamos viajar, nos dejaron de preguntar y nos dejaron de restringir la compra de visas para permitirnos viajar, etcétera. Instalamos una serie de prácticas que hicieron que el mundo se achicara en el sentido que se hiciera más cercano. Bueno, eso también significó de alguna manera instalar ciertas prácticas comunes para poder vivir de cierta manera, nos guste o no, a mí me puede gustar más, a otros les puede gustar menos, se instaló una cierta manera de vivir, comillas, a la occidental, como una suerte de base común con unas ciertas prácticas. Ok. Eso lo hizo un proceso que no fue solo institucional, pero que tuvo una fase institucional. Entonces, si tú me dices hay que renunciar a eso, ya, y eso es volver aquí a los países cerrados y caminar hacia Corea del Norte, no me interesa. Tú me dices, no, estoy hablando de una cosa distinta, estoy hablando de los que se aprovechan de eso para hacer una especie como de superestado y controlar al mundo a través de este superestado. Exacto. ¿Cachai? Y entonces aprobar unas ciertas normas sobre las que yo no tengo control, yo no tengo tuición, etcétera, y entonces me las imponen. Ya te digo, en esa pelea estoy de acuerdo. Citaría la frase de Margaret Thatcher: nosotros aprobamos la Unión Europea para tener más libertades, no para que Bruselas decidiera por nosotros. Exacto. Ok. Es eso. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, hay una cosa ahí que es bien importante. Yo creo que esta propuesta hace un tema, trata de resolver un tema, y me parece que es sensata la manera en que lo hace, que se ha venido dando en Chile, que es bien complejo técnicamente, pero que puede ser grave en sus consecuencias, que es que nosotros por constitución hoy estamos obligados a reconocer las cláusulas de derechos humanos en tratados internacionales. Así es. Y se ha dado una discusión respecto de si nosotros reconocemos solo el contenido del tratado o además tenemos que reconocer las sentencias dictadas conforme a ese tratado, ciertas prácticas, todo lo que hoy día se podría llamar soft law, en el sentido de no la disposición del tratado misma, sino que una serie de cosas que cuelgan de esa disposición del tratado. Yo creo que el texto propuesto hace un intento razonable de separar el tratado mismo de todas estas otras cosas. Exacto. Y de decir, a lo que estoy sujeto es al tratado. Porque la verdad es que hoy día, en el mundo en que vivimos, bueno, nunca ha sido posible vivir sin el resto del mundo, pero hoy día, menos que nunca, tú puedes decir, no, yo no me interesa a nadie. El único que puede hacer eso es el país más grande, porque el país más grande puede decir ya, ok, y los demás verán qué hacen, pero cuando tú no eres el más grande, en un acto de realismo, tienes que decir, bueno, tengo que tratar de entrar en el sistema, y creo, en ese sentido, que una distinción razonablemente bien hecha entre disposiciones efectivas del Tratado Internacional sobre Derechos Humanos, la cláusula específica de derechos humanos, respecto de otras cosas, opiniones consultivas, documentos anexos, etcétera. Es decir, lo primero obliga, lo segundo no, es una manera de empezar a separar agua. Germán, razonablemente. Lo que la gente quiere saber es si los acuerdos o tratados internacionales van a quedar inmediatamente como una obligación para el Estado chileno o bien la Constitución siempre va a prevalecer sobre esos tratados y además existe todo un proceso que tú me confirmas si esta propuesta lo ratifica o no, en el cual los tratados tienen que ser
aprobados en el Congreso chileno. A ver, primera cosa, los tratados todos, sean sobre derechos humanos o sean sobre otra cosa, en la medida que tienen que tocan lo que técnicamente llamamos materia de ley, es decir, en la medida en que se refieren a algo que si no hubiera tratado sería regulado por una ley, tienen que pasar por el Congreso. Entonces, esta idea de que al decir tratados, yo digo el acuerdo que adoptan unos señores por allá sin preguntarme a mí, eso no es cierto. Un tratado supone que yo lo apruebo, yo como país. ¿Ya? Para decirlo en un término simple, no es técnicamente correcto, pero para que se entienda fácil, un tratado es una suerte de contrato entre países. ¿Ya? Entonces, si yo no firmo, para que la gente lo entienda en fácil, digamos, no es técnicamente correcto, pero es una imagen que permite entenderlo, si yo no lo firmo, no vale. Si el problema no está dado por lo que yo firmo o no firmo, porque, perdón, y esta es una opinión, pero si yo firmo tontera, ese ya es problema mío. No hay ninguna constitución que pueda impedir la tontera. O sea, si todos hacemos tonteras, bueno, vamos a terminar con las consecuencias obvias de hacer tonteras. Pero eso no lo puede impedir la constitución, digamos, ya es otro problema. Claro. Ahora, dicho eso, el problema en materia internacional, creo, no está dado por el tratado, porque en el tratado yo tengo una última brecha de control, que si lo apruebo o no lo apruebo. A mí no me pueden meter a un tratado, tengo que estar de acuerdo con el tratado. El problema es que en materia internacional hay una serie de instrumentos, textos, herramientas, etcétera, que no son propiamente el tratado. Y yo creo que en eso el texto propuesto acierta, es ahí donde hay que hacer la separación. ¿Y no soy experto, separa? El texto propuesto. lo separa, no soy experto en materia internacional, por lo tanto Sí, no soy capaz de decirte si es la redacción perfecta, pero es el punto al que había que ir. Creo que el tema era decir, a ver, vuelvo sobre el tema original, mi capacidad como país está en qué firmo como tratado. Claro, si tengo autoridades que no entienden y firman cualquier cosa, bueno, ya eso, ¿qué quiere que haga, digamos? Ya ahí la Constitución, insisto, no puede impedir eso, porque si el país decide elegir malas autoridades, la Constitución puede poner freno, pero no hay ningún freno que evite la consecuencia de tener personas que no hacen bien su tarea, digamos. No, está bien, pero del No punto lo de evita vista, de todo. bueno, así como la Constitución no puede impedir que la gente robe la plata del Estado, bueno, no, si lo quieren robar, Ponte tú. Y por o eso que la tu gente haga su preocupación, trabajo, pero se entiende la exactamente, pregunta, es decir, la pregunta es si esta propuesta eh, resguarda de mejor manera el que Chile no se vea envuelto en obligaciones, en agenda y responsabilidades que nos quiten autonomía y que no se han discutido acá. yo creo que avanza razonablemente en separar lo separable para reducir ese riesgo. ¿Ya? Entonces, para que por lo menos, que es lo que importa en estas cosas, los compromisos que te terminan exigiendo cumplir sean aquellos que efectivamente asumiste. Y por lo tanto la discusión la tengas que hacer al asumirlos. Germán, me quedan algunas preguntitas. Se ha dicho que esta es la constitución que otorga mayores elementos para la seguridad. Y quiero saber si te parece correcta esa calificación de la propuesta constitucional y de qué manera le entrega mayores herramientas al Estado chileno para combatir el crimen organizado, el terrorismo, etcétera. A ver, yo te diría que hay varias cosas. Primero, Chile entró en una espiral de negación de la existencia de fuerza pública. Desde el 2019 para acá, nosotros lo que hicimos fue confundir fuerza pública con violencia ilegítima y tratar a todo igual, incluso si tú piensas en lo que pasaba a finales del 2019, mirabas la opinión pública, sobre todo los medios y las opiniones que veías en televisión, en fin, en los medios de prensa, era casi como que el violentista era el que tenía razón y la fuerza pública era como una tropa invasora. Exacto. De un país distinto que te estaba tratando de someter ilegítimamente y que por lo tanto todo lo que hiciera estaba justificado. Ya, eso dio vuelta el sistema de justicia, tuviste al sistema más preocupado de procesar a los policías que habían
cometido excesos, cosa que está muy bien que la fuerza pública que comete excesos sea castigada. Lo que llamaba la atención era que solo interesaba eso, pero los tipos que vandalizaron todo, a nadie le importó ni ubicarlos, ni detenerlos, ni nada, y hicieron lo que quisieron, y por cierto nunca fue terrorismo, no obstante que daba la impresión que lo eran, digamos, en fin, ni fueron perseguidos como tal. Entonces yo creo que una de las tareas más importantes del proceso institucional era recuperar el espacio que le corresponde a la fuerza pública, las atribuciones que tiene que tener, las facultades que tiene que tener y lo que tiene que poder hacer. Y que significa que no actúa como un privado, sino que actúa como una fuerza especial, creada para hacer uso de la fuerza, etc. Yo creo que en eso la carta es razonablemente buena en términos de cómo trata la Fuerza Armada y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los estados de excepción, etc. Y además aborda algunas otras cosas que habían sido bastante discutidas, que era insistir sobre deberes del Estado en esta materia. O sea, esto no es un tema, porque a ver, siempre ha existido una discusión que es muy importante respecto de cómo controlas a la fuerza pública para que no se exceda y para que no abuse. Eso es parte muy importante del derecho. Ok. Pero esa discusión se da porque tú asumiste una cosa primero, que era que esa fuerza pública tenía que existir y tenía que actuar. Entonces tú partes de la idea de que yo necesito fuerza pública, necesito que actúe, necesito que haga su tarea, y por lo tanto la financio, la encheno, la pongo en funcionamiento, genero las leyes que se requieren para eso, y por eso castigo el exceso. Pero primero tengo la actividad desarrollada. En cambio, tú lo que habías venido viendo desde el 2019 para acá era como una visión medio rusoniana, si se quiere, de que si no existiera Estado, no existiera autoridad, no existiera sociedad, todos seríamos unos Feliz. sujetos muy buenos, que andaríamos todos abrazados, seríamos como Winnie the Pooh y resolveríamos todas nuestras cosas con abrazos y un frasco con miel. Entonces, ya. Y la verdad, y lo probó el 2019 hacia acá, es exactamente al revés. El que tiene razón es Hobbes en esto. Si tú retiras la autoridad, retiras los sistemas de control, lo que tiene es el hombre contra el hombre matándose a palo, porque eso es la ley más fuerte. Entonces, yo creo que lo que hace la propuesta es volver sobre la lógica de que se tiene que tener un sistema, destacando algunas cosas que, de nuevo, habían sido muy discutidas si tú tenías que hablar de que el Estado tenía deberes respecto de las víctimas, de que el Estado tenía deberes en materia de seguridad explícitamente, y tú podrías decir que otras constituciones no lo tienen dicho. No, porque en esas otras constituciones nunca se ha planteado la duda de que el Estado tenga que hacer eso. Pero aquí has tenido la duda. Entonces, tiene sentido instalar el sistema y decir, ¿sabe qué? El Estado tiene una obligación en esta materia. Tiene que preocuparse de las víctimas, más allá de cuál sea la institucionalidad específica, porque significa reconocer, yo creo que ahí a mí más que la regulación específica, lo que encuentro más valioso es el hecho de reconocer que si hay una tarea fundamental del Estado es garantizar el respeto a los derechos. Y eso significa tribunales, fuerza pública, pero ejercicio efectivo. O sea, no significa decir, no, mira, no. Si tengo un problema, va a haber policía, esa policía va a actuar, va a detener a los que están cometiendo ilícitos, esas personas van a ser juzgadas y condenadas correctamente y como debe ser, pero no va a haber impunidad en esa materia. Y ese es un deber estatal. Así como tiene un deber de combatir el terrorismo, no solo decir que está mal. Yo te diría, a ver, yo te diría que la gráfica más importante es que del 2019 para acá, o de antes incluso, es bastante anterior a eso, la verdad, Chile se vino acostumbrando a que la reacción del Estado frente al crimen era condenarlo. Entonces se producía un crimen y salía la autoridad a decir, condenamos enérgicamente. Ya, pero usted no está para condenar. Sí. Estoy muy enojado. No está ni para condenar ni para enojarse. Está para combatirlo. Exacto. Su tarea no es, porque para eso está, para condenarlo, para enojarse. Estamos todos los demás, la sociedad, están todos los comunicadores, están todas las comunidades las que tienen que hacer eso. Pero al que le pagan por combatirlo es a la autoridad pública, pero por combatirlo, no por hacer una declaración. Y yo creo que este texto vuelve a decir, ojo, su tarea es combatirlo. Exacto. No solo enojarse.
Germán, me quedan 3 preguntitas porque se me ha ido el programa y me gustaría ir paso por paso porque, bueno, la propuesta es larga. Yo hubiera hecho una propuesta de 2 puntitos nomás. La gente nace libre y se prohíbe el Estado robar la plata de los impuestos. Pero bueno, más allá de eso, me quedan 3 preguntas. Pero antes, yo les recuerdo que si usted quiere entregar el mejor servicio de alimentación a sus funcionarios o a sus empleados, y quiere que en su empresa se coma bien, no que sea un cacho. ¿Cómo soluciono el tema de la alimentación y del almuerzo con mi gente? Bueno, la señora de la van que llega con las colaciones. No, hágalo bien, y porque lo puede hacer de una manera muy fácil, con distintos planes y con comida rica, con Master Cook Casinos, que es un servicio de concesión de alimentación para empresas con la especialidad de la comida in situ, que significa que usted ve ahí cómo están preparando todos sus alimentos. Con Master Cook, su empresa obtiene la mejor calidad, una grata atención y supervisión directa de sus dueños. Cuenta además con personal altamente preparado para brindar ese servicio que mantiene a su gente con la guatita satisfecha. Con Master Cook en su trabajo, almuerce como en casa, escríbales, cuénteles de qué se trata su empresa, qué necesidades tiene, el tamaño, cuántos empleados necesita alimentar, ventas@mastercook.cl o www.mastercook.cl. Una gran empresa. Además, si usted tiene un patrimonio, un ahorro, ¿qué hago con esto que con tanto esfuerzo logré juntar? Yo le digo al tiro que usted lo puede perder en un día. Si hace caso ahí al amigo, a la hermana, al familiar que se metió en unas acciones y que hizo una pasada rápida y no sé cuánto multiplicó su plata. Bueno, esas cosas generalmente terminan mal. Póngase usted, no su patrimonio, ponga usted sus necesidades en manos de Patrimor. Servicios de asesoría de inversiones. Ellos están regulados por la Comisión del Mercado Financiero, importante, ¿eh? Más de 9 años trabajando con más de 6.000 clientes. Ellos no manejan su dinero. Ellos trabajan con usted para sacarle el perfil, para asesorarlo, para tener reuniones mensuales, dependiendo del plan que usted tome, y poder ir visualizando y poder ir optando por la mejor opción que le ofrece el mercado financiero para poder multiplicar su plata, tenerla segura, pero a la vez sacándole provecho al instrumento que le entrega el mercado. Y un montón, fondos mutuos, compra un departamento, lo arriendo, acciones, otro tipo de depósitos. Pero bueno, ¿cuál me conviene a mí? ¿Cuánto tengo yo por arriesgar? ¿Cuánto quiero asegurar? Todo eso usted lo conversa con Patrimor, personas altamente calificadas que lo va a asesorar a usted y que no maneja su dinero, por lo tanto no tiene conflicto de interés. Hay planes desde 24.990 pesos al mes. www.patrimor.com. Germán, quiero ir redondeando, me queda sola una pregunta con respecto al contenido. ¿Cómo quedó regulado el tema de la objeción de conciencia? Algunos dicen que esto podría abrir la puerta a la discriminación, pero entiendo que hay un apartado específico con respecto a que no se puede discriminar puntualmente y que quedó regulado. Por lo tanto, solamente habla de la objeción de conciencia, pero quiero que tú me lo expliques. Lo que pasa es que, a ver, la objeción de conciencia supone equilibrar dos cosas. Una, el respeto a la libertad de la conciencia y por lo tanto el respeto a esa regla basal que supone que cada uno de nosotros puede comportarse o tiene el derecho a comportarse según lo que le manda su conciencia y que el Estado no me puede en principio obligar a actuar contra mi conciencia. Lo que yo haría, por ejemplo, si obligara a un creyente de la fe católica a comer carne en Viernes Santo y lo obligara. ¿Eh? Eso es vulnerar su conciencia porque yo lo estaría obligando a hacer algo que esa persona considera que está mal. Ahora, eso tiene que coordinarse o ajustarse con que para poder vivir en sociedad tenemos que respetar ciertas leyes comunes, y por lo tanto no podemos simplemente elegir a solo arbitrio qué ley voy a respetar o no. Para mantener un ejemplo, yo no puedo decir, mire,
yo en realidad soy caníbal, entonces, como yo creo en el canibalismo, yo practico esto, digamos, y entonces usted me tiene que respetar el que yo sea caníbal, porque no, ¿sabe qué? Una parte de la convivencia es que el canibalismo está prohibido, la esclavitud está prohibida, etcétera. Entonces, lo que hace el sistema es tratar de equilibrar estos mínimos de convivencia con la posibilidad de las personas de ejercer objeción respecto de ciertas cosas y de ciertas maneras. Por lo tanto, ese equilibrio habitualmente, el que exista lo consagras en la Constitución o puedes consagrarlo en la Constitución, pero la forma en que se ejerce habitualmente pasa a ser un tema de regulación más de detalle, porque tienes que ver cómo se verifica, en qué casos se puede ejercer y en cuáles no, qué alternativas tienes que dar. Por ejemplo, lo que se tuvo que hacer respecto del caso del aborto en tres causales, que tú dices ya, un médico se niega a practicar esta intervención porque considera que va contra su conciencia, perfecto, pero ¿qué hago yo con la persona que quiere hacerlo? ¿La mando a su casa? ¿La tengo que enviar a otro establecimiento? Todo eso tiene que estar regulado, pero es una regulación mucho más de detalle. Claro, Lo que hace el proyecto es reconocer la existencia de la objeción de conciencia como parte del sistema institucional, digamos. lo que yo entiendo que la objeción de conciencia quedó incorporada en el contexto de la libertad de conciencia y además se prohibió expresamente, no quedó de forma genérica, digamos, es decir, no se puede estar discriminando en cualquier caso con el argumento de que existe una ley que me permite, es decir, entrevisté a Jorge Tauson con respecto a la propuesta, decía que le daba miedo, no le gustaba, mejor dicho, el tema de la objeción de conciencia porque permitía casos como, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos de una pastelería que se negó a hacer una torta para un matrimonio gay y dijo que los discriminaba porque era gay y entiendo que allá en Estados Unidos esa pastelería se respaldó, se apoyó en algún argumento constitucional, no lo sé específicamente. El tema es que estuve preguntando y en la Constitución quedó escrita la propuesta que se prohíbe la discriminación en toda línea, digamos, es decir, no se junta la objeción de conciencia con otros actos. Eso es lo que yo entiendo, no sé si tú lo puedes explicar. Sí, lo que pasa, sí, lo que pasa es Soy que, a ver, abogado. no, lo que pasa es que es como por grados, por decirlo así, porque el corazón de la objeción de conciencia es negarme a cumplir con un deber legal o con un Exacto. deber que el sistema me instala. Me dice, mire, usted tiene que hacer tal cosa. Entonces digo, ¿sabe qué? No la voy a hacer, no obstante que los demás la van a hacer, pero yo no la voy a hacer porque mis principios contrarían eso. Entonces tú te imaginas que, vuelvo a lo que decías recién, si tú tuvieras una persona que dijera, si yo te dijera, por ejemplo, yo creo que los impuestos son injustos, entonces, objeción de conciencia, no pago impuestos. Ya, pero usted se beneficia de la sociedad. Se beneficia de que haya policía, y esas cosas hay que pagarlas con impuestos. No, objeción de conciencia, no pago impuestos. Entonces, yo tengo que encontrar una manera de equilibrar ese respeto a mis creencias o a mis principios con los elementos fundamentales que permiten que la sociedad funcione. En paralelo, yo establezco normas que prohíben la discriminación arbitraria. ¿Para qué? Para evitar que las personas sufran un trato indebido. La discriminación arbitraria, además, ha tenido una evolución. Originalmente, la idea de discriminación arbitraria era una idea de discriminación arbitraria desde el Estado hacia los individuos. El Estado no puede tratar, la autoridad, la ley, etcétera, no puede tratar a los demás individuos sino conforme a una regla general, pareja. Con el tiempo, eso ha ido mutando y se ha ido convirtiendo también en una regla que afecta la manera en la que yo trato a mis pares, digamos. Cosa que también es compleja y por eso que también requiere grados y la Constitución no podría resolverlo a ese detalle, porque, a ver, es discriminación arbitraria si yo no invito a todos a mis compañeros de curso en la universidad a mi Lo que tú me cumpleaños, quieres por decir es que ejemplo. la Constitución tampoco se puede entrometer, el Estado no se puede entrometer en decisiones personales, en ciertos grados de libertad de las personas, ¿no? Más o menos eso. Una cosa es la discriminación y O otra cosa sea, es que digan otra aceptar, cosa. claro, porque o sea, aceptar que somos libres
es aceptar que las demás personas en principio van a hacer cosas con las que yo no voy a estar de acuerdo. Y que una parte importante de esas cosas que esas personas hacen con las que yo no voy a estar de acuerdo, no se las voy a poder prohibir. Porque si se las puedo prohibir, quiere decir que tengo control sobre sus vidas. Entonces voy a tener que definir un grupo chico de cosas que son las que voy a poder prohibir para que podamos convivir, pero en el resto es lo mismo que la libertad de expresión. Yo, cuando se prueba que yo creo de verdad en la libertad de expresión, cuando hago cosas que me desagradan y no puedo matar al mensajero, digamos. ¿Qué puedo hacer? Cambiar de canal. Ok, porque no me gusta el comentario de esa persona. Y hasta ahí llego, pero tengo que dejar que el comentario se haga. Esto es parecido. Y por lo tanto, cuando yo defino, la Constitución tiene que ser cuidadosa de usar reglas que permitan mantener el mínimo de convivencia, pero al mismo tiempo no abran una llave para que el Estado intervenga y se meta en todo, porque en el fondo la propuesta también plantea, por ejemplo, que el Estado no puede intentar establecer visiones oficiales respecto de ciertas cosas, en materia educacional, etcétera. Que esa es la discusión sobre el negacionismo. Porque tú y yo podemos tener visiones de determinados hechos distintas. Podemos tener interpretaciones distintas. Y el conocimiento humano y la libertad tienen que ver con que podamos mantener esas posiciones distintas. Si alguien dice, no, la única manera de leer estos hechos es esta, entonces me están controlando la cabeza. Claro. Por ende, todas estas instituciones tienen que ser cuidadosamente desarrolladas para que no vaya a ser que con el objetivo positivo de proteger a alguien, termines dándole al Estado una herramienta o a terceros para meterse en la vida de los demás. ¿La propuesta lo hace correctamente o no? Yo creo que sí, en materia educacional y en materia de objeción de conciencia llega hasta donde puede llegar la Constitución. Si no, la Constitución se te convierte en una guía de teléfono. Si de hecho la Constitución no pueden ser 40 tomos, tú ya lo dijiste, uno haría constituciones más chicas. Claro, lo que pasa es que haría constituciones más chicas en países donde varias cosas que aquí se han discutido no se han discutido y por lo tanto las tienen que afirmar. Porque en otros países tú dices, la Constitución de Estados Unidos está hecha de menos estructura. Sí, primero porque tiene otra tradición jurídica, porque está enganchada a la tradición inglesa que tiene una serie de otras discusiones. De hecho, Inglaterra no tiene constitución, podría decir uno, no, tiene un conjunto de cosas que arman. Lo que me quiere decir es que acá se han cuestionado principios básicos de la democracia y de los valores occidentales y que por lo tanto hubo que escribirlos en esta propuesta para hacer una especie de renovación de votos de esos principios porque se están cuestionando. Si eso es lo que tú me quieres decir. O sea, cuando tú me dices que la gente trata igual a la policía que al violentista, tú dices, ¿sabes qué? Algo voy a tener que decir. Exacto. Germán, dos preguntas porque tengo que cerrar el programa y yo te agradezco tanto que me hayas explicado paso a paso a nuestros auditores también. ¿Crees que la propuesta constitucional logrará comenzar a estabilizar y a enderezar un poco el país, a ponerle un poquito patas para arriba para de ahí volver a caminar? A ver, yo creo que hay que separar dos cosas. Una me parece que es razonablemente sensata como para que pueda funcionar, cosa que es una cuestión muy importante. Las constituciones tienen que funcionar. Tú no sacas nada con hacer una obra que teóricamente pueda ser muy buena, pero que no funcione. La mejor demostración en Chile es la Constitución del 28, que se dijo, no, con esta sí, que nos quedó súper bien hecha, la de 1828. En un año tenías guerra civil, en 5 años tenías constitución nueva. Entonces, ok, no basta con que nos quede muy bonita, tiene que ser capaz de funcionar. Eso, y creo que es capaz de funcionar. Segundo, creo que supera una serie de propuestas completamente negativas para el país que estaban en la propuesta anterior, y eso es muy bueno porque quiere decir que por lo menos pasaste página respecto de eso, digamos, de lo muy malo que está en la propuesta anterior. Ahora, dicho eso, esa propuesta anterior contó con un 38% de gente que estuvo dispuesta a votar a favor. O sea, hay más de un tercio de la población de Chile a la cual tú le propusiste una constitución muy mala y que la votó a favor. Quiere decir que tenemos una diferencia de opinión sobre lo que es bueno o malo institucionalmente muy grande en esa materia, si estuvieron dispuestos
conscientemente a votar una propuesta así a favor. Y por lo mismo quiere decir, y eso, si eso agrégale tú, que hay autoridades que ya han dicho que ellos solo consideran legítima una constitución propia de una asamblea constituyente, hecha poco menos que en un ambiente revolucionario, y que de nuevo nos lleve camino a la Venezuela chavista. Entonces la pregunta es, ¿este texto es capaz de funcionar? Yo creo razonablemente que sí. ¿Es capaz de hacer que el país funcione razonablemente bien? Sí, por lo tanto que cierre formalmente esta discusión y le dé una salida razonable. ¿Significa eso que todo el mundo que ha estado planteando que se necesita una nueva constitución vaya a quedarse callado? No, porque tienes un grupo del país que ya te demostró que la constitución que quiere es la de Venezuela de Chávez. Entonces, mientras no tenga esa, va a seguir. ¿Qué ventaja tienes frente a ellos o a ese grupo? Que le quitas un argumento muy importante que tiene que ver con el origen de la constitución actualmente vigente. Porque lo que vas a tener es una constitución aprobada en democracia, con una urna más grande que cualquiera que haya existido en la historia de Chile. Nunca había votado tanta gente. Por lo tanto, va a tener más respaldo en términos de votos y de proceso. Y además, esta no es idea mía, se la copio a Darío Paya, quien se la oí el otro día, y creo que tiene razón, nunca había habido un proceso que pasara por tantos sedazos de consenso. Te pones de acuerdo en los bordes, te pones de acuerdo con los expertos, trabajas sobre el texto de los expertos, o sea, nunca había habido un proceso que forzara a tratar de alcanzar acuerdos tan altos. Aprueban los textos por 3/5, que es lo mismo que se pone como quórum de reforma en la Constitución. O sea, esta redacción que se propone a votación tiene al interior del órgano que la determina, y que es un órgano electo, con una participación altísima, tiene el mismo quórum de aprobación que la reforma posterior a la Constitución. Entonces tienes un mecanismo súper fuerte para crear el texto. Entonces tú dices, voy a hacer que todas las personas que quieren una constitución chavista dejen de quererla. No, porque ellos quieren la constitución chavista. Por lo tanto van a estar siempre en esa. Lo que voy a hacer es que les voy a quitar un argumento que tiene que ver con el origen del texto actual, y voy a poder en la futura discusión decir, perdón, ustedes tuvieron una oportunidad, se la farrearon, el país generó una segunda oportunidad, y esa segunda oportunidad generó este texto. Entonces este texto no es impuesto, no es de los 4 generales, aunque eso es falso. La constitución vigente no la hicieron 4 generales, la hizo una serie de órganos técnicos, en fin, pero da lo mismo, esa es otra discusión, digamos. Pero más, pasamos de la base que hay muchas cosas falsas de partir para la Constitución por todo, pero bueno, te agradezco muchísimo. Fuimos paso por paso, me quedaron un montón. Puede que más adelante necesite tu feliz. Germán, para que si es que me siguen preguntando los auditores, pero bueno, tratamos de ir paso por paso en algunos temas que se me han ido repitiendo en preguntas. Germán Concha, abogado, Universidad Católica, miembro del Colegio de Abogados, profesor de Derecho Constitucional de la UC. Germán, que tengas un muy buen día y nuevamente muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez, y nos vemos el próximo miércoles con nuestros auditores. Chao, Germán. Muchas gracias por la invitación, Nicole. Que esté muy bien. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.